Hace más de 2 años, en Unión Consciente, decidimos convertirnos en nómadas ecodigitales y hoy tengo una invitada muy especial, mi madre, para que nos cuente la historia y otra perspectiva. Ya yo hice un video al respecto, bueno, un podcast al respecto, y hoy vamos a conocer su perspectiva y otros detalles. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Hoy en Creciendo tengo una invitada muy especial que ya la mayoría de personas la conocen, que es mi madre. Ella nos va a comentar cómo fue toda esta historia de nómadas ecodigitales, ya que pues ella fue quien tuvo esa maravillosa idea de convertirnos en nómadas. Vamos a responder algunas preguntas que en ocasiones nos han hecho y también voy a ampliar un poco más la información que ya realicé en el podcast anterior. Así que mami, bienvenida. Primero que todo, preséntate un poco de qué haces, quién eres y lo que estamos realizando actualmente en Unión Consciente. Se imaginarán que es para mí un honor estar acá como invitada de mi hija y compartiendo historias que realmente hemos vivido, no solamente yo desde mi infancia, sino que a ellos los he involucrado también de esta manera. Así que muchísimas gracias, hija. Mi nombre es Doris Liliana Castillo Ortiz. Actualmente vivimos como nómadas ecodigitales. Yo me dedico a desarrollar todo el tema de crecimiento personal, marca personal y también a realizar negocios de manera virtual en varios países. Me encanta. Entonces, bueno, para iniciar, definamos qué es un nómada, ¿no? Voy a definirlo según el significado literal de Google. Es una persona que no se establece en ningún lugar, ¿no? Esto es como una persona inquieta, por definirlo de alguna manera. Pero para Liliana Castillo o Doris Liliana Castillo Ortiz, a ella le encanta que le digan por su nombre completo, ya luego de pronto nos lo cuente. ¿Qué es un nómada? ¿Qué significa ser nómada? Bueno, para los que no conocen mi historia, soy una mujer que desde niña le gusta cuestionar lo que es normal, lo que se dice que se tiene que hacer y se debe hacer. Y debido a ello, pues mi percepción y la identificación con un nómada para mí es completamente diferente porque viene de mi infancia, de cuando yo escuchaba muchas historias y comencé a sacar conclusiones. A mi esposo en una época no le gustaba que yo dijera esto porque normalmente no terminaba en buena conversación esos temas, pero siempre soy una persona que estoy sacando conclusiones de todo y viendo la otra parte de la que nos está mostrando, por ejemplo, en una conversación. Entonces, para mí un nómada desde chiquita, sin haber conocido Google, sin tener un computador, sin haber estudiado, porque realmente no fui a un sistema educativo tradicional, para mí era una persona que vivía feliz, libre con su familia y contaba historias donde iba y pues como que le ofrecían comida y hospedaje a cambio de sus conocimientos, de vender algunos productos o de ofrecer sus conocimientos, y para mí era sinónimo de libertad y felicidad. Y que lo vivían muy pocos, aparte de todo. Ajá, esta perspectiva me gusta mucho, ya que mi mamá, pues no, creo que ya lo comentaste, ella nació en el campo, pues aquí donde estamos grabando, y no era como una persona en la ciudad, que en la ciudad casi no se ven los nómadas, ¿no? O sea, no es como que lleguen a tu casa a quedarse unos nómadas, no, pero en el campo sí, que era la experiencia que ya más adelante la vamos a comentar. Entonces, esta perspectiva de nómada es muy interesante, ya que no es muy común, y ya la siguiente pregunta es, ¿en qué momento viste por primera vez un nómada? Que es una historia que me encanta. Desde chiquita yo siempre escuchaba estas historias de mi mamá y de mi abuelita también. Entonces, ¿en qué momento fue que tuviste por primera vez un nómada? ¿Quiénes eran? ¿Y cómo te marcó a ti sobre todo eso, no? Desde que tengo uso de razón vi 3 nómadas, de hecho. Hay gente que le llama forasteros y gente sin rumbo, gente que no tiene casa, que van de lado a lado. Entonces, yo nací en una zona como esta, pero no acá. Es unos metros más abajo, era una casa de bareque, que son estas casas de lata, en medio de un pequeño bosquecito de árboles que había ahí, rodeada de cañadulzales. No había acceso a vehículos, no había tecnología y pues había solamente pues la escuela de la vereda donde un solo profesor nos daba todas las materias. Increíble. Entonces mis experiencias tienen que ver con algo muy valioso que destaco de mis padres y que lo rescaté y lo incluyo hoy en día con mis hijos, y es involucrarlos en todas las conversaciones. Cuando yo era pequeña no habían tabús, no era de que mamita váyase porque vamos a hablar o que encierres en el cuarto. Bueno, no había televisión, entonces ¿cómo me iban a mandar a encerrar en el cuarto? En los cuartos se escuchaba todo. Y todo se escuchaba porque esas casas tienen huecos, son de barro y lata. Entonces no había esa modalidad que hoy en día se ve tanto, y al no existir esa modalidad mis papás siempre me permitieron escuchar todas las charlas que ellos tenían, las conversaciones, los cuentos de los abuelos, y casi que todos los días en la cena, durante la cena, porque mi papá trabajaba todo el día, se hablaba de todos estos temas, el cuento de la abuela, el cuento del tío, el cuento de, bueno, no sé, de la patasola, de la llorona, de todas estas anécdotas y cosas que son mitológicas, muchas, yo creía que eran mitos todos,
Y con los años me di cuenta que muchas de ellas hoy en día veo que no son mitos, que son reales. No, obviamente no me refiero a la Patasola ni a la Llorona, pero sí a muchas otras anécdotas. Entonces resulta que de un momento a otro estábamos ahí en el campo y llegaba un señor. Buenos días o buenas tardes. Y venía un señor con 4 o 5 perros, o 3 perros en ocasiones, y era un señor que vendía perros o intercambiaba perros entre las casas donde iba yendo, e iba de vereda en vereda, y ya tenía sitios donde llegaba, y la gente le ofrecía comida, y él se ponía a hablar. Al otro día él castraba a los perritos, lo que hoy en día hacen las veterinarias. En esa época pues por acá no habían veterinarias, ni carros, ni vías alternas. Entonces él castraba a los perritos, castraba a los gaticos, sabía remedios para todo. Y eso lo ofrecía él como intercambio. Adicional a ello, habían otros 2 señores que también eran así tipo forasteros, no tenían tanta conocimiento ni sabiduría como el otro señor que se llamaba Don Ramón, pero ellos también llegaban, llegaban sin decir nada, o sea, no tenían que decir me das hospedaje, sino ellos llegaban, buenos días, buenas tardes otra vez, mi mamá les ofrecía comida, cenaban, les ponían una estera, no la tenemos acá. No la tenemos acá. Una estera es, si quieres agregas una foto. Sí, aquí pongo una foto de que es una estera. Yo duermo en estera, me encanta. Es artesanal, es una cama artesanal. Y le ponían la estera y la cobija, al otro día le ofrecían tinto, o sea, café, y ya el señor automáticamente ayudaba a cargar agua, ayudaba a limpiar una zanja, el patio, a rozar algo, sin decir y sin pedir. O sea, era algo que se daba mutuo. Genuino, mutuo, era un intercambio mutuo. Sí. Y de hecho hasta el día de hoy todavía se alcanza a ver un poco de esto por acá. Tú has tenido la experiencia de ver algunos, aunque ya no he estado en Ramón, el señor de los cuentos. Vi uno. Y unido a eso, mi mamá me contaba siempre y mi papá historias de una época en que acá venían los gitanos y venían a pie. Okay. Entonces me contaban que leían la mano, yo no aprendí a leer la mano por si acaso, pero que las señoras leían la mano, viajaban con sus hijos y viajaban con todo en una mochila de lado a lado, como decían por acá. No era ni siquiera bien visto porque era como esa gente que no tiene rumbo. No tiene casa, literal. Pero para mí esas historias eran de libertad y me parecía hermoso venir desde Europa, caminar, o sea, obviamente en algún momento vinieron en barco o algo así, pero por todo Colombia o todo Sudamérica iban a pie. Entonces esas historias para mí era como la televisión que tenían seguramente los jóvenes en esa época en una ciudad. Sí, me encanta que yo he crecido con mis dos papás. Papi ahorita no está aquí, en algún momento lo invitaremos para otras historias. Sin embargo, papi en ese momento cuenta, y recuerdo mucho una historia que mi mamá cuenta de los helados, ¿no? Que venía muy de vez en cuando un señor de los helados y que ella salía corriendo a metros de distancia con un bulto de naranjas para cambiarlo por un helado. Y me queda eso porque papi nos contaba que él simplemente le pedía dinero a su mamá y salía cuando escuchaba el sonidito de los helados. Entonces son historias muy distintas, de 2 personas muy distintas. Y cuando mi mamá me contaba todo esto de los nómadas, yo crecí escuchando sobre los gitanos, a mi abuelita, a mi abuelito, todas esas historias. Y cabe aclarar que aquí no tenían televisión, no tenían cine, no tenían películas, entonces no era como que lo vieran en todo este tema de Hollywood que ha comercializado estas historias, sino que ellos pues las vivían, ¿no? Pasaba de persona en persona, de las generaciones anteriores, se las transmitían y así llegaron los nómadas también. Entonces, por esa parte, siempre escuché los gitanos en mi casa, siempre escuché hablar de ellos. También está la canción, ¿no? De gitana, gitana, gitana. Esa también la escuchaba yo, gitana, gitana. Entonces así fue como empecé a incluirme, que me la contaban, ¿no? Porque en muchas casas ya no se conserva esa tradición de contar las historias y de escuchar a los abuelitos. Yo crecí con mi abuelita 12 años, mi abuelito iba de vacaciones a Bogotá y siempre que iba a contar estas historias, ¿no? ¿Qué tal cosa? Escuchó las mismas historias que la mamá. Exactamente. Pero en una ciudad. Exactamente. Y ahora que estamos aquí un tiempo, mi abuelito, antier inclusive, volvía, ¿no? Las mismas historias, que, ¿cómo se llama? Se me olvidó el viato. El viato, todas estas historias que contaban que son muy chéveres, ¿no? Entonces a partir de allí se inician nómadas. De pronto no es como la gente se espera que, sí, los nómadas digitales, que los vieron. No, nosotros no fuimos por nómadas ecodigitales, no. Fuimos por los nómadas antiguos, que también en el podcast que hice, hablaba sobre las civilizaciones antiguas, ¿no? De que los nómadas por primera vez se nombraron en la Biblia. Y a partir de allí los pueblos todos eran nómadas, antes de la agricultura, ¿no? Que pues es lo que estabilizó a las personas, la agricultura y la ganadería, porque pues no te ibas a cargar un cultivo a todas partes, sino que te quedabas ahí. Entonces, ¿qué hacían los nómadas? Los nómadas, como comentaba mi mamá, iban en busca de esos recursos, ya fuera en una casa, que hacían un trueque, o en un campo. Y antiguamente, cuando todos eran nómadas, era a buscar el animal, a buscar el árbol, a buscar
pues los alimentos, ¿no? Entonces de esta base partimos Unión Consciente, todos conocíamos, incluyendo mi papá, todos conocíamos la historia de los gitanos por mi mamá, porque ella amaba a los gitanos, le encantaba esta historia. Y a partir de allí ya viene nuestra tercera pregunta y es ¿por qué decidiste? Porque fue mi mamá, aquí aclaro, siempre nos preguntan, mi mamá fue la de la idea, precisamente por eso de los gitanos, ¿no? En el 2020 empezamos a tener como un despertar de conciencia, a liberarnos de muchas cosas y bueno, en especial mis padres, Juli también, y nosotros dos éramos como que nuestros padres seguíamos sus pasos, ¿no? Entonces ellos dos empiezan como en toda esta conciencia y en todo esto de muchos cambios que ya los he contado, de que nos vinimos para aquí, construimos una casa, salimos del sistema educativo, mi papá renunció a sus trabajos, mi mamá ya había vendido la droguería, de tanta liberación también iniciamos a ser libres en el tema de nómada. Entonces, ¿por qué decides? Y por favor cuéntanos la historia de cuando te fuiste hacia atrás a hablar con mi papá esa tarde que yo tengo aquí marcada ese día. ¿Cómo decides iniciar a ser nómada y por qué vuelve a surgir en ti ese deseo de ser nómada que tú lo habías aplacado? O sea, sí nos contabas la historia, pero era ya como historia en patria, literalmente. Bueno, acá cabe recalcar que en el 2020 es mi esposo Jorge Donado quien siente el llamado a la naturaleza, pero yo era una niña literalmente con 35 años, pero una niña que seguía guardando estas historias y que seguían siendo fascinantes, pero se nos ha enseñado que hay que madurar y que eso es fantasía. Y pues desde los 14 años yo maduré y me puse a trabajar y a generar, ¿qué es lo más importante que me enseñaron que se tenía que hacer? Pues dinero. ¿Por qué? Porque con eso se come. Con trabajo duro. Se es alguien, si se trabaja y se genera, ¿qué? Pues dinero, y si no, pues ¿qué vino a hacer esta vida? Y si es mujer, pues tenga hijos. O sea, casi. No mis padres, pero sí el entorno. Entonces, esas historias eran fantasía, realmente, hasta que en el 2000, pero siempre estuvieron ahí, nunca las olvidé, o sea, siempre se las conté a ellos, y en Bogotá yo siempre estaba hablándole al vecino, mirando cómo se intercambiaba algo, o sea, eso quedó en mí, de alguna manera yo lo absorbí, y en ese 2020, en medio de la pandemia, mi esposo siente ese llamado a la naturaleza, fue él quien primero lo sintió, a mí la naturaleza no me gustaba, yo no le veía lo bonito, porque para mí la naturaleza era pobreza. Entonces en ese momento yo, pues para mí fue impactante, no quería realmente, pero comencé a tener un despertar porque estar en pandemia sin poder salir a trabajar afuera del apartamento con ustedes ya juntos fue una conexión tan bonita los cuatro. En medio de la rebeldía que tenía Carito había una conexión muy bonita porque fue la primera vez que estuvimos juntos. Y comienzan a aflorar nuevamente esas ideas en mí de que, pues sí, ¿no? Así como los gitanos. Cabe aclarar acá que para los europeos los gitanos no son bien vistos en muchas ocasiones. Aquí yo estoy hablando de que las experiencias que me contaban de esta zona eran bonitas y lo digo en el aspecto de su estilo de vida, no de que si hacen cosas malas o no. O sea, la historia real de ellos, de lo que hacían allá, no era lo que me inspiraba, sino lo que había pasado acá en la infancia cuando me contaban. Y en ese momento mi esposo siente ese llamado a la naturaleza, nos venimos al campo y aquí yo comienzo a conectar otra vez con todas mis vivencias de la infancia porque yo llegué a no, esta es nuestra casa actual, pero esto se construyó en pandemia y por WhatsApp. O sea, esa historia ya la he contado. No teníamos permisos, no teníamos formas porque estaba todo cerrado. Entonces para llegar acá fue todo un tema. Y vuelvo yo a donde salí a los 14 años a vivir, pero esta vez no sola con mis papás, sino con mi esposo, con 2 hijos y yo más mis papás. Una casa así. Al mismo lugar donde yo había nacido. Sí. Y claro, hoy en día la casa es en bloque, es en concreto, pero en esa época, digamos que era en madera y barro, como les decía, en lata. Sin embargo, las historias se reviven, o sea, estar ahí era revivir toda mi infancia. Y se juntó eso con muchos libros que ya estaban en mi poder, ya había estudiado mucho, ojo, yo no me titulé, pero sí he estudiado mucho, que es muy distinto titularse a estudiar. Y en ese momento se junta todo, comienzo a escribir mi historia, los recuerdos de mi infancia, y en ese recordar mi infancia, digo yo, ¿y por qué no vivimos como vivían de esas historias en esa época? Como vivía el señor que venía contando cuentos con sus perros, como vivían las gitanas que contaban los gitanos sus familias. Los choipas también, ¿no? Acá les decían choipas y colles, creo que era. Una entrevista con mi mamá para que nos cuente eso. Sí. Y era gente que se venía desde Chocontá, que son pueblos cercanos a Bogotá, con ajos, con ollas de barro, me decía mi mamá, con muchas cosas, y las dejaban a cambio de comida y hospedaje. Y yo creo que a ellos, siempre me pregunté algo, y es ¿qué los movía a ellos a hacer eso? Yo creo que era conocer culturas y hablar con la gente, porque ellos los podían vender en sus pueblos. Claro. Pero, ¿y por qué se venían a horas y kilómetros de distancia? Porque estamos hablando que era gente que venía de Europa y otros que venían de pueblos cercanos a Bogotá, que son más o menos 2 días a pie. O sea,
no tiene sentido realmente esto para mí. Y yo decía, pues debe ser porque les encanta socializar y conocer gente. Lo mismo el señor de los perros, él tenía finca, él tenía hermanos. O sea, él no era pobre, no era que no tuviera con qué comer, y con todas esas habilidades, pues él podía trabajar, pero hacía algo, los movía a moverse. Y todos esos recuerdos se juntan con tanto conocimiento que yo estaba adquiriendo. Y un día, acá en esta misma zona, llamo a mi esposo hacia una parte de acá atrás, que a mí me conecta. Yo voy y me siento allá en la tierra, debajo de un árbol pequeñito que hay, y en esa época no había árbol porque todo eso estaba limpio, estaba recién limpio para la casa, y mirando esas montañas con las que tanto soñaba de niña, de ir al otro lado a Bogotá, desde los 6 años más o menos. Bogotá queda atrás de estas montañas. Siento esas ganas de decirle a mi esposo, mi amor, vámonos con lo que podamos empacar en una maleta y empecemos a vivir de lado a lado. Ya los niños no van al colegio como tal, estamos generando ingresos de manera virtual porque él trabajaba de manera virtual. ¿Por qué nos detiene? ¿Por qué no empezamos? Pues para él fue todo un choque, así como, pero ni hemos terminado esta casa, porque es la hora que no la hemos terminado todavía, está parcialmente terminada. ¿Cómo nos vamos a ir y a dónde? Y yo, pero a ti no te gusta viajar, eso no fue por lo que estudiaste de diseño gráfico. Y él me dice, sí. Y entonces, pues vámonos, pero no conocemos a nadie, no importa, vuelve la historia de los gitanos y de estas personas. Ellos llegaban y a medida que iban llegando, iban manifestando, iban encontrando. Y eso fue lo que yo empecé a implementar. Y acá quiero dejar una reflexión en esta parte de la entrevista, y es: incluye a tus hijos en todo. Siempre lo estoy diciendo cuando me dicen, ¿cómo hacen para vivir como viven? Incluyendo a los niños en todo. Se habla de sexo, se habla de todo tipo de temas en mi casa con mucho respeto y sin bromas y sin tabús, desde que ellos tenían uso de razón. Así mismo me educaron a mí. Entonces, al incluirlos en todo, esa es la verdadera educación, esa es la verdadera enseñanza. Si a mí me preguntan hoy, entre 20 años estudiando temas de la industria farmacéutica y todos los libros y todas las mentorías que he tomado, ¿realmente estoy viviendo con qué? Con la historia que tenía desde niña. Eso fue lo que marcó mi vida realmente. Y creo que si tú investigas a profundidad, tú que estás del otro lado de esta pantalla, y te vas a tus sueños primarios de la infancia, donde soñabas tú, limpio, realmente, sin condicionamientos, ese termina siendo prácticamente tu propósito de vida, el famoso sentido de vida, pero nos da miedo vivirlo y lo tenemos archivado. Sí, y ahora que comentas esto me recuerdas a Federico Rico, un gran amigo de nosotros, que dice esto en el libro, ¿no? Que desde cuando somos pequeños bebés sabemos a qué venimos, esa misión pura que tenemos, y es, bueno, nuestros padres en su desconocimiento, porque siempre hemos hablado de esto, de que sí, no, unión consciente no siempre ha sido unión consciente, y en general todas las familias, de pronto hay patrones que se repiten porque no conocemos esto, y la sociedad también, la cultura, la religión, todo nos va poniendo capas para olvidarnos de esto que éramos, para olvidarnos de los gitanos, de todas estas historias que mi mamá siempre, ella, como decías ayer en un live con Norma, yo empecé vieja a los 25, decía Norma, mi mamá desde los 6 años, pues te cuestionabas esto, ¿no? Entonces aquí, esto me parece muy bonito, varios puntos para recalcar. El primero es que los gitanos no son muy bien vistos, y esto lo supimos por unos amigos nómadas. Bueno, como los colombianos, si tú vas a Europa te hablan de lo malo de Colombia, entonces no hay que entrar en juzgar. Exactamente, todas las culturas como que juzgamos porque no conocemos, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba con lugares que decíamos, ay no, pero ¿será que eso es peligroso? ¿Será que no? Porque teníamos esa creencia, pero no es así. Entonces, cuando conocíamos estos europeos españoles, que eran precisamente donde son los gitanos, son de español, de Tienen España, una historia más profunda, pero en España son muy conocidos. Entonces, ellos nos decían que allá no son bien vistos, que cultivan drogas, bueno, todo este tema. Y nosotros, y yo me puse a investigar también en el podcast que realicé, que ya es un poco más teórico, ya esto es más práctico, de dónde salían los gitanos y todo esto. Y es que cuando las poblaciones sedentarias iniciaron, o bueno, iniciamos porque también en cierto punto nosotros lo hacíamos antes, a juzgar a los nómadas, fue que los nómadas se iniciaron a defender con todas estas ataques. Entonces ahí fue cuando ellos iniciaron, tenían que defenderse porque eran muy juzgados, porque pues por lo mismo les decían que eran pobres, que no tenían casa, bueno, tantas cosas que es muy chistoso, porque recuerdo una vez en el colegio que unos compañeros siempre estaban en la biblioteca y decía una compañera mía, es que no tienen casa, así nos ven a los nómadas, es que no tienen casa, literalmente. Entonces eran muy juzgados por esto y ellos empezaron a defender. Y un punto aquí es que los nómadas antiguos, no estoy hablando de nosotros,
los antiguos no tenían patria ni bandera, no tenían como que no, yo soy de Colombia, no, ellos no eran de ninguna parte en específico, sí nacían en un lugar, pero no eran de ninguna parte, y por eso eran juzgados, pero sí tenían cultura y valores, o sea, todas estas historias que ellos cargaban, todas estas tradiciones de, por ejemplo, leer la mano, todo esto se pasaba a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, y no se perdía. Entonces, aunque el nómada antiguo, me estoy refiriendo a los antiguos, recalco porque no estoy hablando de nosotros, sino los antiguos, no tenían como esta identidad, este regionalismo, que no lo veo como algo malo, simplemente son procesos distintos, sino que ellos tenían sus valores, su cultura, ¿no? Y ya de esto vamos a hablar. Una pregunta que nos hacen mucho, que nos asocian con esto es, ¿los nómadas siempre viven de vacaciones? Porque como ven que nosotros viajamos o que los nómadas viajan en general, dicen, ay, es que no sé, les dejaron una herencia, no sé, tienen mucho dinero y por eso viajan. Entonces siempre nos dicen, ay, es que ustedes viven de vacaciones y realmente ya mi mamá nos va a responder, pero no es así. Entonces, ¿los nómadas viven de vacaciones? ¿Es cierto esto o no es cierto esto? Bueno, y esta pregunta va con otra pregunta. ¿Qué es para ti vacaciones? Totalmente. Tuve el primer, digamos que roce o altercado justamente a los 8 días de empezar a vivir como nómadas, porque alguien cercano de este lugar, de hecho, me escribió, vive solo un día a la vez, porque le molestó, le fastidió que yo coloqué en una historia de Instagram, porque empezamos a movernos por Instagram. Hoy en día no necesitamos caminar tantas horas, está Instagram y Facebook y YouTube, donde podemos compartir a muchas personas del mundo lo que hacemos. Entonces, a mí me llena tanto el corazón. A mí no me gusta meterme al mar, prácticamente, de verdad que yo evito meterme al mar. A mí no me gusta que se me meta la arena por todos lados, no me gusta, y respeto a los que sí les gusta. Entonces, cuando yo voy al mar, yo voy a hacer introspección. Desde que conocí el mar, tengo ese gusto. Entonces, ¿qué hago yo? Me siento en la arena, dejo que el agua me llegue solo hasta los pies y comienzo a escribir viendo así el océano como tal, el mar. Y eso para mí es hermoso, a mí me encanta, es lo que yo más disfruto. Y en montañas también, ¿no? En ríos. En las montañas también. Entonces, esta persona que no tiene seguramente pues una identidad Ese propia, hábito de pronto. porque realmente entrar en cuestionar de manera tajante de que vive un día a la vez, deja de estar haciendo cosas todo el tiempo, le molestó en su momento. Pues él veía como que yo no estaba disfrutando mis vacaciones, sino que para él era una tortura que yo estuviera escribiendo el próximo taller que iba a dar, y para mí escribir un taller al frente del mar es estar de vacaciones. Claro. Hablar con los pescadores que llegan ahí o con las personas que están ahí de turismo, eso para mí es estar de vacaciones. Sí. Eso es vivir mi vida constantemente. No tomo hoy en día, sí tuve una época en que rumbeaba y tomaba, no estoy diciendo que nunca lo hice, pero hoy en día no le encuentro sentido a tomar trago, a bailar en una discoteca, a irme al mar, a la rumba, en la playa. Eso no me llena realmente, y a mi esposo tampoco. ¿Por qué? Porque evolucionamos, porque cambiamos, y no significa que quien lo haga esté mal. Entonces, en ese primer mes, yo tuve mucha claridad en eso, en que yo vi que la gente veía las vacaciones, para cada quien es un tema distinto, es como el éxito. O sea, hay gente que vacaciones es irse al río, hacer un asado, a veces dejan basura, tomar trago, emborracharse, poner las mujeres a cocinar, lo digo porque lo he visto, y esas son las vacaciones del fin de semana. Para otros es irse al Tíbet, seguramente un mes. Para otros es irse a Dubái, para otros es ir generando ingresos mientras se va moviendo constantemente de vacaciones, y eso es lo que yo veo que somos nosotros. Es donde vamos yo, o sea, de verdad que todo un día sin hablar con nadie, para mí es lindo para introspectar, para todo ese tema. Pero de lo que más disfruto es cuando yo voy a algún lugar y escucho historias de personas, de la señora del aseo, las meseras. A mí me encantan los restaurantes o los hoteles donde vamos a hacerlo, o en el campo, a los campesinos. Bueno, escuchar historias en general. Yo hago eso en mi perfil de Instagram. Cuando no tengo con quién hacerlo en vivo, me conecto en Instagram y lo hago porque me apasiona. Eso no es un trabajo para mí. Entonces, depende para ti que sean vacaciones. Porque si para ti te hace feliz vacaciones una vez al año, con un presupuesto pequeño, bueno, ni tan pequeño, porque en ocasiones pagan las vacaciones 3, 4 años y van 4 o 5 días, pero si esa es la felicidad de la persona, maravilloso. Para mí no. Para mí era estar condicionada a ir en temporada alta, a gastarme un dinero que no tenía en ocasiones, endeudarme y luego volver a lo mismo, a la rutina, como que esa cara de que ay, toca volver a lo mismo, mañana es lunes. Yo no comulgo con eso realmente. Entonces, yo vivo en libertad,
haciendo lo que me apasiona todos los días. Y cuando tú descubres tu pasión, que es por lo cual Carito hace de todo un poco, o sea, un día dice que es una cosa, otro día otra, y yo soy feliz porque está identificando su pasión. Y en el momento en que ella se dedique a vivir solamente de esa gran pasión que conecte, pues sencillamente va a ser feliz y no va a ser un trabajo. Esa es mi perspectiva y es lo que vivo hoy en día de lado a lado, sin rumbo. Y sí siguen siendo juzgados los nómadas. Hace poco tenemos una amiga en común muy bonita y ella nos contaba que una hermana le decía como que es que esa mujer vive de la caridad de casa en casa. Ay, sí. Y realmente ella sí tiene pues medios, pero ella le gusta estar de lado a lado, y como estudió una carrera de un perfil alto y todo, es mal vista por no estar enterrada en una casa únicamente en una ciudad y salir de vacaciones una vez al año. Entonces aquí el cuestionamiento es, ¿qué es para ti vacaciones? Y te lo dejo hoy de tarea. ¿Qué es para ti vacaciones y disfrutar realmente la vida? Y si sí lo estás haciendo, porque recuerda que el tiempo en esta existencia es limitado hasta donde tengo entendido. Sí, me gusta mucho todo eso que nos compartes porque se juzga mucho aún eso y no es bien visto, y más lo de las vacaciones, ¿no? Nos ha tocado en varias ocasiones, no en una, y algunas personas de corazón nos dicen, pero es que yo no entiendo cómo es que ustedes hacen, o es que tienen que tener mucho dinero, y no es así. En una ocasión recuerdo que antes mi padre decía que no, decían, él decía, no recuerdo muy bien en qué circunstancias lo dijo, pero recuerdo es la frase que él decía, traviajamos, que era trabajar y viajar, o vivimos de vacaciones, también él decía eso, porque para él, que es otro punto de vista de los nómadas, que también me gustaría entrevistarlo, es que él estudió diseño gráfico para visualizar, él visualizaba un diseñador gráfico con su patineta y el computador debajo de vacaciones, porque eso era el diseño gráfico para él, ¿no? En su idea, porque él quería viajar, él decía ese sueño de viajar. Primero quiso estudiar medicina por diferentes circunstancias, las personas le dijeron como que no. Luego la segunda opción fue esta, de diseño gráfico. Entonces cuando él estudia eso es para ser libre. Digo libre porque no lo era realmente, ¿no? Él se fue a una oficina con su computador, que era antes, este era de mi papá, este es heredado, a trabajar todo el día y no tenía el contacto físico con las personas, que fue lo que él lo enamoró de las redes de mercadeo, que ya eso es para otro video. Sin embargo, esto de vacaciones es muy distinto, y yo en el podcast anterior, en el video anterior, que esta es como la segunda parte, hablaba de esto, de que qué es para ti trabajar también, ¿no? Porque yo decía, nosotros no trabajamos, nosotros vivimos una misión de vida, y por esto no necesitamos vacaciones, porque cuando tú, el esquema normal es trabajas, vacaciones, trabajas. Nosotros misionamos, por decirlo de alguna manera. Eso suena religioso. No somos religiosos, que es la otra pregunta. No somos religiosos, pero cumplimos una misión y viajamos también. Ya no me quiero extender, quisiera hablar muchas más cosas. Sin embargo, nos quedan dos preguntas, y es la primera: ¿qué características tiene un nómada? Yo en el episodio anterior también hablaba de eso, de que un nómada es una persona autosuficiente, que es flexible, lo que para nosotros es nómadas, y nómadas ecodigitales, porque es distinto un nómada digital, un nómada, a nosotros que somos nómadas ecodigitales. Este término lo desarrollamos en Unión Consciente, y un nómada ecodigital, según nosotros, es un nómada precisamente que no se queda en ningún punto, eco, que va más hacia la naturaleza, que también es un punto muy interesante, de que los nómadas tenían esa conciencia de cuidar la naturaleza, porque saben que la van a necesitar. Los antiguos sabían que si no hay naturaleza ellos no van a poder vivir, porque de eso era su subsistencia, de que si encontraban aquí un árbol no lo pueden talar, porque luego en muchos años van a volver a ese árbol. Entonces esa conciencia también la hemos tratado de cultivar, porque no es que la tengamos 100%, sino de mantener y cultivar en Unión Consciente. Y la parte digital es porque, como decía mi mamá, si las personas no están aquí, nosotros las traemos digitalmente, que es nuestro medio también, que por eso también es que estoy realizando este video, porque esto lo hemos hecho en presencial, una a una las personas contamos estas historias. Sin embargo, en digital tenemos esa oportunidad de llegarte a ti también, y es una misión que yo en lo personal siempre comparto videos. Si escuchaba un reel, ¿no? También te lo compartí, que decía, para unos presumes y para otros inspiras, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que yo sentí. Yo dije, wow, tiene todo el sentido, porque yo comparto los pueblos a los que vamos. Yo soy más la que hace ese tipo de videos, los mini vlog, por decirlo de alguna manera, o los videos del día a día, básicamente. Ahora le ponen nombres muy lindos, pero es grabar lo que haces, y yo los comparto para que la persona viaje conmigo. En una ocasión, no recuerdo exactamente quién fue, creo que estaba en Bogotá, si mal no estoy, en Medellín, una de las dos,
Y compartí el video y la persona dijo, wow, yo soy de allá, gracias por compartirlo porque me llevaste allá. Yo sí estoy cumpliendo. Y está en otro país. Exactamente, y está en otro país. Entonces esa es mi idea, de que un nómada digital también puede viajar por medios digitales. Y esa es nuestra idea en Unión Consciente, de mostrar los lugares. Entonces, bueno, ¿qué características tiene un nómada para ti? La característica viene siendo la que cada quien defina. Y esto nos encantó en Jardín, Antioquia, que es donde mayormente hemos estado viviendo el último año y medio aproximadamente, donde llegaba, era un hotel, más un hostal que un hotel, pero bueno, era un hotel donde llegaban muchos extranjeros, mochileros, y ahí fue donde realmente conocimos la diversidad que hay de nómadas hoy en día. O sea, muchos que trabajan 2 años en Europa y viajan 3 años en Sudamérica porque pues el cambio del dinero les favorece, pero tienen que regresar a esos trabajos que no les gusta y sin embargo ya han disfrutado 3 años. Esa es una manera. La otra son 6 meses trabajan, 6 meses viajan, otros que dan clases de yoga, que dan clases virtuales de español, de cualquier cosa, y viajan mientras hacen eso y se generan sus ingresos. Trabajan mediodía, ¿te acuerdas de la... Exacto, entonces se cumplen su permiso de 6 meses en cada país y se pasan a otro y así duran viajando 5 años por Sudamérica, vuelven y se casan y tienen la vida que tienen allá. Otros que salen y nunca vuelven, se quedan en Sudamérica así, en ese tipo de vida recorriendo. También. El otro que es el intercambio, precisamente los voluntariados en los hostales, en los hoteles, en las fincas, y de esa manera viven conociendo culturas y viajando. Acá yo te invito a una reflexión hoy normalmente estamos añorando viajar. Casi que no me gusta generalizar, pero la mayoría de las personas quieren dinero, viajar, felicidad, armonía. Pero hacemos lo contrario, criticamos eso y no queremos aprender. Estas personas lo que hacen es no juzgar, sino salir a conocer. Y eso me encantó, porque ahí conocimos que hay un mundo de posibilidades para vivir como nómada. ¿Y cómo hacen para los ingresos? Pues acuérdense de la historia de los gitanos. Es que ellos van haciendo intercambio, generando sus ingresos a través del intercambio y dando su conocimiento también pago. O sea, hay de muchas maneras. Es lo que hacemos nosotros. Ay, pobrecita, es que no descansa. Hombre, es que a mí me apasiona leer y estudiar. Es que esto no estamos trabajando. Pero tome la vida con calma. ¿Te parece que no está en calma viajando casi que todo el año? O sea, nosotros duramos 4 o 5 meses en un lugar y seguimos y seguimos. Esa es otra cosa. A mí me cansa ya 5 meses un solo lugar o 4 meses y queremos irnos otra vez. Entonces yo empiezo como que vámonos, y mi hijo más que todo también comienza como que ya estamos mucho tiempo aquí, vámonos. Pero no me gusta viajar cada 3 días. Uy, no, eso para es mí estresante. por eso yo digo, Dios mío, viajar a un puente donde te vas el sábado y llegas el lunes y corra, y el estrés, yo lo viví por una época con ellos cuando era madre soltera, con 2 hijos, empacando maleta, de todo. Y no es chévere para mí. Entonces, las características es cuáles son las tuyas. Las de nosotros son esas, pero ¿cuáles serían las características para tú vivir como nómada? Que no es nuevo, es lo primero que vivimos como civilización humana, éramos nómadas, realmente, salíamos a buscar el alimento, volvíamos, ahí está el intercambio. Hoy en día pues es compartiéndolo a través de medios sociales, y yo decidí hacerlo con 2 hijos, y no soy de admirar por ello, porque yo empecé a los 11 años, tenían 11 y 12 años, y mi esposo y yo pues empezamos en ese momento. Pero yo conozco unos que salen embarazados literalmente a viajar por Sudamérica sin rumbo, y los niños nacen en el camino. Eso sí me parece admirable, porque al menos yo salí con ellos ya grandecitos. No es que esté quitando mi valor, ni el de mi idea, ni el de la idea de mi esposo, pero me refiero a que hay personas que inspiran más todavía con bebés haciendo esto en casas rodantes, otros en moto, otros en carros pequeños, o sea, otros en avión y en bus como nosotros. Entonces, hay 1000 maneras. El tema es: ¿qué sería para ti una característica que resuene contigo para iniciar a vivir esta vida? Si es que conecta contigo, o al menos aquí como historia que te la estamos contando. A mí me gusta mucho, bueno, este es un video, los podcasts o videos me gustan mucho, es por eso, porque uno los va escuchando, y no es que tú te tengas que convertir en nómada, esto no es una religión. Yo siempre digo, esto no es una religión. La última pregunta, esto es para todos, pero creo que ya la he respondido a lo largo del video, siempre digo podcast, Dios mío, del video, y es que los nómadas son porque sintieron ese llamado, así como cuando tú eres cristiano, cuando tú eres católico, cuando eres vegetariano, cuando no, es porque sientes ese llamado, porque algo te conectó de eso. Y lo que siempre decimos, un vegetariano no se va a ir a una carnicería bueno, nosotros lo hacemos, pero porque pedimos la papa, la yuca, el arroz, pero no es el lugar ideal para un vegetariano. Entonces los vegetarianos buscamos restaurantes vegetarianos para ir. Eso mismo sucede, si tú no conectas con esta filosofía nómada,
puedes buscar con personas que también están en una misión hermosa, que no son nómadas necesariamente. Entonces, con este video quería traerles a la creadora de esto en Unión Consciente, la mujer que siempre nos está guiando con sus ideas increíbles, y por eso desde ahí inician los nómadas. Para las personas que, bueno, en mi caso personal, que me preguntan por qué decidimos ser nómadas, es por esta razón, por la inspiración que tuvo mi madre de pequeña. Ya luego traeré a mi padre, que él también le siguió la idea precisamente porque él tenía ese sueño, y por ese lado le entró mi mamá. Nosotros le decimos gato con botas a mi mamá. Mírense los cuentos de los hermanos Grimm, el episodio del gato con botas, y van a entender por qué mi mamá es muy creativa, muy negociante, muy pila, se podría decir aquí en Colombia, ¿no? Muy fantasiosa, muy dice mucha fantasiosa, gente. exactamente, pero también lo manifiesta. Entonces ella le dijo, pero si tú tienes el sueño de viajar, ¿por qué no lo haces realidad? Entonces todos estos cuestionamientos es lo que nos traen hoy a ser nómadas ecodigitales, que es un término diferente a nómadas digitales y a nómadas en su base. Nosotros le hemos puesto nuestro toque, que esa es también la invitación de mi mamá siempre, a que sí puedes convertirte en lo que tú quieras, pero siempre ponle tu toque. Entonces este es como el resumen de todo lo que hemos realizado. Ya la historia completa de Unión Consciente también está en un video de qué hemos vivido como nómadas, porque han sido experiencias muy lindas. Y ya para cerrar quiero recalcar un punto que mi mamá siempre me ha inculcado, y es a tener más habilidades que especialidad en un solo conocimiento, que también es muy bueno. Sin embargo, ella siempre me invitaba a que, como los gitanos, que yo sepa, no sé, cortar tal cosa, o que sepa leer la mano. Todo esto no es en mi caso, pero también que tenga muchas habilidades, muchos servicios los cuales dar a las demás personas. Conocemos nómadas que tejen, que dan clases de tejido, que dan clases de yoga, que dan clases de español, precisamente porque ese es su enfoque. Saben sembrar. Exactamente, permacultura, todo esto ellos van transmitiéndolo en el camino, y eso es lo que me parece hermoso de ser nómadas. Ya para cerrar quiero decir dos frases. Bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar tú también. Bueno, en mi caso, para cerrar, es invitarte así como la historia de aquellos gitanos que hacían a su manera, a cambio de juzgar cuántas habilidades puedes tú tener. Y yo sé que eso siempre está muy cuestionado. A mí me cuestionaban mucho antes, cuando a mí me gustaba saber de todo y no especializarme en una cosa. Eso es muy mal visto en la era industrial, pues que ya pasó en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero era muy cuestionado porque se quería tener obreros, empleados, trabajadores que supieran hacer una sola cosa bien, y calladito se ve mejor. Mi intención siempre es cuántas habilidades sabes, cuántas habilidades estás desarrollando, y lo hago con mis hijos. Y si todavía es muy cuestionable y no me crees, vete a la pandemia. ¿Cuántos administradores de empresas vendían postres? ¿Cuántos arquitectos tuvieron que salir a vender, no sé, comidas? Porque era la otra habilidad que sabían, porque sabían cocinar, tenían la pasión de ser chef, por ejemplo. Sí, sí. Y lo digo este punto en especial porque lo viví. Es muy cercano ese caso. Lo viví cercanamente, y yo decía, qué maravilla que este hombre está haciendo eso y mantiene a su familia, el mercado para su familia, gracias a que le apasionaba aprendió a hacer postres por allá en su juventud. Entonces, así ustedes conocieron 1000 casos de que en una crisis, en un momento real de esta vida donde necesitemos sobrevivir, las habilidades múltiples son las que te van a salvar la vida, en la mayoría de los casos. Al menos esa es mi creencia. Entonces, más allá de si quieren ser gitanos o no, si quieren ser nómadas o no, si les parece chévere o no, si les parece muy loco o no, cuáles son tus sueños y cuántas habilidades estás desarrollando adicional a ese encajonamiento de solo saber hacer un oficio, que en la mayoría de los casos desaparece. Ha pasado en muchos, todos los oficios desaparecen. Mira, lo único constante es el cambio. Entonces, ¿por qué nosotros aplazamos nuestros sueños y nuestra vida si la vida se está acabando día a día? Se está acabando, pero ¿cómo la estamos viviendo o estamos sobreviviendo? ¿Estamos viviendo la vida con felicidad o con miedo a que vamos a morir? Me encanta, siempre mi mamá es como vive, ¿no? Siempre ella ha tenido ese sentimiento. Y para mí, por mi parte, para cerrar, primero agradecerte. Yo estaba preparando este video, mi mamá se me acerca y me dice, ay, sí, hagamos uno. Y claro, ella me dio la idea porque claramente ella fue la que lo creó. Yo, claro, sería muy lindo. Ya que yo compartí mi perspectiva de los nómadas, es como por aparte en el podcast, compartirla con mi mamá. Ya traeremos al resto de Unión Consciente por pedacitos a que nos compartan esto. Para cerrar, quiero decir dos frases. La primera es del alquimista, no la recuerdo exactamente, que él era un nómada. Bueno, no, sí, él era un nómada. La historia del alquimista me encanta porque a él lo querían convertir en un cura, en un padre, ¿no? Católico. Y él dijo, no, yo voy a ser pastor, porque los pastores van viajando con sus ovejas y las van intercambiando. Esa es la historia del alquimista, es un libro muy lindo, te invito a que te lo leas. Y bueno, en el alquimista
En una parte dice que él le gusta viajar porque sus amigos sí generan relaciones, pero no se quedan para toda la vida. Porque, y eso es lo que nos ha encantado de Ser Nómadas, compartimos con muchas personas momentos hermosos, pero cuando una persona, y eso lo dice en El Alquimista, cuando una persona se queda mucho tiempo en tu vida, quiere cambiar la tuya. Y esto nos ha pasado, por eso lo comparto, de que cuando una persona vive mucho tiempo contigo, quiere cambiar tu vida, porque no están con los mismos ideales. Entonces eso es lo hermoso también de cambiar de lugar a otro, y siempre hacemos las bromas conmigo de que yo no me puedo escapar de la casa porque no tengo casa, de que tampoco puedo generar malas relaciones porque no tengo tiempo literalmente para hacerlo. Obviamente esto no es tan literal, no es el motivo principal de los nómadas, son bromas que hacemos, pero es un efecto secundario de ser nómadas. Y la segunda, ya es para cerrar, es la que comenté la vez pasada, que me la dijo Juli, mi hermano, y es que todo el mundo, bueno, no me gusta generalizar, pero muchas personas ven que el mundo está mal, ¿no? De que en Europa está pasando esto, que en Ucrania yo no sé qué, que en Estados Unidos yo no sé cuánto, que en Colombia matan a cada persona que pisa este país, que realmente no es tan así, que las personas lo ven así en algunas ocasiones, pero los nómadas se dan cuenta de que no. La frase literal es, la mayoría de personas piensan que el mundo está mal, pero no, los nómadas no, porque lo conocen realmente, porque como van a esas partes del mundo, desmitificamos, quitamos esos tabús y nos damos realmente cuenta de cómo es el mundo. Así que gracias, mami, gracias a ti que nos estás viendo, por escucharnos. Yo no sé cuánto va este video, como media hora, 40 minutos, y bueno, espero haber respondido algunas preguntas. Si tienes más, déjanosla en los comentarios, cuéntanos cómo estás en redes sociales para que te sigan también. En redes sociales aparezco como Doris Liliana Castillo Ortiz en todas mis redes sociales. Mi mamá comparte temas muy lindos de marca personal, de crecimiento, empoderamiento femenino, bueno, un montón de... Esta mujer es una cajita todo lo de que tiene que ver con orgánico, con lo que tenga que ver con nuestras experiencias y con los ideales de cada quien. Por eso no tengo un paso a paso para nada, sino mi paso a paso para inspirar a otros. Gracias, hija mía. Gracias por vernos y nos vemos en próximos videos.